Bueno, yo creo que la primera reflexión que podemos hacer es que en un Estado español en crisis, la auténtica amenaza contra la estabilidad constitucional emanada del 78 y de ese proceso heredado del franquismo, pues tiene a ver con los conflictos nacionales no resueltos en el Estado español y singularmente en este momento histórico con el caso catalán, ¿no? Por tanto, las naciones, los procesos de ruptura entendidos, protagonizados por cada uno de los pueblos que conforman el Estado, son la clave, desde nuestro punto de vista, para acabar precisamente con esa situación de dominio oligopólico y también de negación de las naciones que conforman el Estado español. Por tanto, esa es la primera cuestión. La izquierda española debería entender que cualquier proceso de avance positivo, incluso para el conjunto del Estado español, pasa por respetar el derecho de los pueblos a poner en marcha sus propios procesos de ruptura y de libertad en cada una de sus naciones, a empezar por Cataluña. Ese es el auténtico riesgo, el miedo que tiene pues, en este momento la oligarquía española. No es esperable, digamos, un gran movimiento de masas en lo que se entiende por España. No, el problema es Cataluña en estos momentos, potencialmente Euskal Herria, y como riesgo, y en fin, de futuro nos gustaría el caso gallego, ¿no? De Galicia, o por lo menos para eso estamos también aquí trabajando. Pero nosotros pensamos que esa es la mejor lectura que podemos hacer, que son los conflictos nacionales del Estado, la auténtica amenaza a día de hoy para la estabilidad del régimen constitucional del Estado español.